Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos extras, me encantaría que me dejaran un comentario, un saludo o qué les ha parecido el episodio. Disfruto mucho de leerlos, además de que al canal les sirve mucho. Hay quienes caminan por la vida como si nada pesara, o eso parece. Porque si uno se detiene a mirar con cuidado, se afina el oído y agudiza la vista, puede observar más allá de las sonrisas y de los gestos cotidianos. Puede notar que no todos van tan solos como uno cree. Hay personas que arrastran consigo algo más que recuerdos. Llevan a cuestas los fantasmas de sus propias acciones. No son espíritus con sábanas ni figuras que flotan en la penumbra, son detalles más sutiles. Son las palabras no dichas cuando más se necesitaban, las decisiones que se tomaron aún a sabiendas de que iban a herir a alguien, posiblemente un ser querido, esas traiciones silenciosas, los abandonos que parecían necesarios en su momento. Se cuelgan del alma como sombras tibias, se alojan en el pecho y duermen en los rincones del pensamiento. A veces uno los olvida por un rato, la rutina, el ruido, la prisa del día a día pueden llegar a acallar esto, pero ¿sabe qué? Vuelven, y siempre vuelven. Se manifiestan en una mirada que uno mismo evita frente al espejo, ni siquiera te quieres ver a los ojos, en ese mal sueño recurrente, en esa sensación de incomodidad cuando todo está en calma. Son susurros suaves que te recuerdan que no todo quedó atrás, que hay cosas que no desaparecen aunque el tiempo pase. Los fantasmas de nuestras propias acciones no necesitan una casa embrujada para vivir. Habitan en la conciencia, en lo más íntimo del ser. Se alimentan del arrepentimiento, de lo que pudo haberse hecho distinto. Y aunque uno aprenda a convivir con ellos, aunque se les dé su espacio y se les nombre como errores o aprendizajes, siempre están allí, esperando, observando. Porque al final, cada uno carga con lo suyo. Y hay culpas que se convierten en una compañía eterna. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya por ella. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute, prepárese. Si está usted conduciendo algún vehículo, ponga atención al camino y permítame a mí acompañarlo hasta su destino. Pero si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comience, junto a todos nosotros, este viaje. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Esto que te voy a contar pasó hace unos años, en un pueblo de esos que no aparecen en los mapas, y los delitos se cuentan con los dedos de una mano, de esos lugares donde lo raro no grita sino que susurra. La historia empieza con un muchacho que estaba haciendo las cosas, vamos a decir que de manera mal. Era un oficial de policía nuevo, insolente, de esos que se creen más vivos que la experiencia. Su nombre, Bruno. Él será nuestro invitado de honor el día de hoy. Pero todos en la academia de policía lo conocían por el apodo que se había ganado a pulso, el terco. Faltaba a los turnos, le respondía mal a sus jefes, llegaba tarde y una vez incluso se puso muy feo al tú por tú con un superior. Nada que lo hiciera un delincuente tampoco, pero sí un dolor de cabeza permanente con uniforme. Como medida disciplinaria, se optó por mandarlo a cubrir unos días a una comandancia en medio del campo, donde la nada se estira hasta el horizonte y los postes telefónicos seguramente son lo más moderno que hay ahí. En aquel lugar lo esperaba un viejo policía, Gerardo, que había quedado como único responsable de ese destacamento. Le mandaban gente con frecuencia, pero siempre los terminaba devolviendo por alguna u otra razón. La que más había durado era una muchacha que se llamaba Leticia. Esa comandancia la cubría entre Gerardo y esta joven Leticia, que según cuentan era súper eficiente, organizada y era la que realmente sostenía todo el papeleo. Gerardo era este policía de la vieja guardia que se dedicaba a patrullar, eso es lo que a él le gustaba. Pero el problema fue que Leticia se casó con un empresario local, colgó el uniforme y lo cambió por una vida de clubes y jardines. Así quedó abandonada la comandancia por un tiempo.
hasta que aquel muchacho llegó. El viejo Gerardo ya no tenía por qué preocuparse por la oficina, porque aquel muchacho podría tomar las riendas. Quién sabe, que él creía que no, pero bueno, Leticia había dado sorpresa con sus aptitudes. Podía ser que este joven también. Así que decidió, muy a su pesar, sin el más mínimo de ganas, ir a la oficina con aquel muchacho. Al cabo solo iban a ser 1 o 2 días en lo que le indicaba lo que se debía de hacer y cómo se debía de hacer. No era una gran comandancia, era una oficina pequeña de un solo piso y en alguna suerte de sótano unas escaleritas bajaban por ahí y se encontraba la única celda, que por cierto tenía años que no se usaba. Gerardo no quería estar en la comandancia y Bruno lo notó y le preguntó. Gerardo solamente atinó a decir: ahí no hay nada que cuidar, lo que había ya no es nuestro, está vacío todo el tiempo, pero el terco no lo entendió. Sabía que Gerardo es de la vieja escuela, donde el deber pesa más que el querer, y se fue a instalar y a entrenar lo más rápido que se pudiera el muchacho. La primera noche fue tranquila, aunque Bruno notó algo extraño. Gerardo no dejaba de revisar la ventana, de mirar a sus alrededores, parecía muy nervioso, empezaba a alumbrar los rincones con su linterna, caminaba como si esperara que algo saltara de la oscuridad. Incluso en la madrugada salió con el arma desenfundada apuntando así a la nada. De vez en cuando el terco le decía algo para romper el silencio y Gerardo se sobresaltaba como si hubiera estado metido en su cabeza ensimismado. ¿Qué busca, jefe?, le preguntaba a Bruno para romper el silencio, intentando molestarlo, y el jefe a veces le decía: bueno, no es lo que uno busca, es lo que uno no espera que vuelva. Bruno se rió pensando que aquel viejo estaba loco, que tenía sueño, no sé, paranoico, decía para sí. Optó toda la noche por molestarlo, por hacerle preguntas y acrecentar la notoria incomodidad de Gerardo. Pero la segunda noche fue otra historia. La segunda noche todo cambió. Estaban en la oficina, cada uno con su respectiva bebida, estaban bebiendo un mate, es una bebida típica de Argentina, esto sucedió en Argentina, olvidé aclarárselos. Estaban en este asunto cuando las luces parpadean y ¡pum!, desaparecen, simplemente se murieron. Pero no fue un corte general de energía. Bruno se puso de pie rápidamente y salió a la calle a revisar, porque él sabía de estas cosas. Justo como lo esperaba, vio que el alumbrado público seguía firme, se mantenía. Solo la comandancia había quedado a oscuras. «Vamos afuera», le dijo Gerardo rápidamente, de manera muy firme. «Vamos a esperar allá afuera». «¿Para qué?», le dijo el terco. «Si yo sé de electricidad, puedo bajar a revisar la caja de fusibles». Gerardo le puso la mano en el hombro. «No bajes, no vayas ahí, no te metas donde no hace falta. Yo he pasado por esto antes y esto, no te preocupes, va a volver, solo hay que esperar». Pero Bruno era joven, era terco, le decían el terco, era curioso. Se soltó del agarre y bajó por la escalerita que daba al sótano, donde estaban las viejas celdas y la caja de fusibles. Gerardo lo siguió, gritándole que subiera, que obedeciera, que ese lugar no era para andar curioseando, pero el muchacho ya estaba abajo, iluminando con alguna lamparita el cuarto húmedo buscando la caja de fusible. El veterano le grita: «Eres más terco que un burro, con razón te mandaron para acá», gritó, apretando los dientes. Cuando al fin lo alcanzó, lo encontró en la parte de abajo hurgando unos cables, revisando un centro de carga sin tapa, cables de una instalación podrida por los años. Y entonces lo oyeron, un murmullo, bajito, como un aliento sostenido, como un gorgoteo. Y lo peor fue que decía algo, y no era un idioma que no conocieran, no era una palabra que no entendieran, era un nombre. «Gerardo, Gerardo». Bruno se giró para ver rápidamente, a ver dónde estaba este señor Gerardo, y vio que el señor estaba congelado, los ojos abiertos como si hubiera visto un muerto. En ese momento la puerta de la celda se abrió de golpe, y unos segundos después la puerta principal por la que se bajaba a aquel sótano se cerró con tal violencia que hizo temblar la pared. Bruno levantó la cabeza y le dijo: «¿Qué fue eso?». Gerardo le dice: «No es nada bueno, vámonos ya, por favor». Pero cuando intentaron subir la escalerita encontraron que la puerta del sótano no simplemente se había azotado, sino que estaba totalmente cerrada, atrancada. Bruno buscó la llave, la probó, intentó girar, nada, como si del otro lado alguien o algo la estuviera sosteniendo. Entonces vuelve a preguntar: «¿Seguro que no había nadie aquí?». Gerardo lo miró largo, hizo una pausa y le dijo: «Nadie está nunca seguro de nada». Bruno bajó de nuevo, iluminó la celda que se había abierto y empezó a inspeccionar, y entonces se dio cuenta. En el suelo, adentro de la celda, había una marca en el suelo,
un surco largo, profundo, como si algo hubiera sido arrastrado no hace mucho, o quizás como si algo se hubiera arrastrado, pero igual no hace mucho. Pesado, algo que dejó rastro entre el polvo que se descansaba en el piso de aquella celda. El murmullo volvió otra vez más claro, más cercano, la misma palabra: Gerardo. El viejo estalló allá en la escalera donde estaba. ¿Qué querés, carajo? ¿Qué más quieres de mí?, gritó. Y luego silencio. Entonces las luces, como por arte de magia, volvieron. El sótano se iluminó entero. La puerta de arriba se destrabó como si nunca hubiera estado atorada. Gerardo no dijo más, abrió la puerta, se sentó en su vieja silla, no quiso decir nada, y sin importar si Bruno había aprendido o no lo que debía, cuando el muchacho subió por la escalera, el viejo volteó y lo vio y le dijo: si pasa algo me llamas, pero si no, no me busques más. Se levantó y se fue. Bruno se quedó solo esa noche en la comandancia, y en las siguientes no volvió a escuchar murmullos ni a ver puertas moverse. Gerardo no le dijo nada, pero nuestro invitado cuenta que para él fue muy claro. Algo había debajo de esa comandancia que incomodaba muchísimo a Gerardo. Por eso aquel viejo no se acercaba a la comandancia. A pesar de que intentó hablarle al respecto, el señor Gerardo nunca se abrió con él. Siempre le daba evasivas o directamente le decía: no me estés jodiendo. Bruno cumplió con su castigo y volvió a su ciudad. Pasaron los años y, como escribió una vez aquel famosísimo escritor, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Bruno, digamos que aprendió algunas lecciones de vida. Se volvió un buen policía, de esos que respetan a los veteranos y entienden que el miedo no siempre es una debilidad. A veces el miedo proviene de la memoria. Una tarde, en una reunión de zona, alguien le dijo: «Che, ¿vos no estuviste una vez en la comandancia de aquel pueblo donde el veterano era Gerardo?» Y Bruno le dice: «Bueno, pues sí me acuerdo, yo ahí estuve un tiempo», y medio le cuenta de las escenas que pasó. ¿Y saben qué le dijo? Pues te cuento, le dijeron, que hace poco encontraron algo allá. Hicieron algunas reformas, levantaron el piso de la celda que estaba abajo de la comandancia y apareció un cadáver. Estaba enterrado, bajo concreto, no tenía identificación, pero era muy viejo. Los registros coincidían con un hombre que tuvo una rencilla muy fuerte con Gerardo, el que fuese hace años encargado de aquella comandancia. De hecho, estuvo bajo investigación mucho tiempo por sospecha de la desaparición de esta persona, pero nunca le habían comprobado nada, y él sostuvo su inocencia hasta el final. Pero todo el pueblo decía que fue él quien lo había matado. Nadie nunca pudo probar nada ni pudo explicar nada. Bruno no respondió ante aquello que le estaban diciendo, simplemente se quedó pensando. Pero entendió todo. Gerardo no estaba esquivando la comandancia, esquivaba a los fantasmas, sus propios fantasmas. De parte de Bruno, el terco, a quien saludamos con muchísimo cariño, y a todos quienes nos escuchen desde Argentina, solo me resta decirle a usted: gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Pueden hacerlo también vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo con toda confianza. Para mí será un gusto poder platicar con usted, aunque no me envíe ninguna historia. Por ahí me puede saludar. Ya lo decíamos en el episodio anterior, los monstruos, los fantasmas, pueden ser energías que se guardan en un espacio físico, que con el paso del tiempo se van manifestando de una u otra forma. Poco a poco agarran fuerza y luego aparecen. En este caso, el fantasma de algo que Gerardo había escondido en aquella celda. ¿Qué les ha parecido este relato? Fue un relato corto, es verdad, pero este formato parece gustarle más a los habitantes, por lo menos eso dicen las estadísticas. Déjeme su opinión, por favor. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y su compañía. Espero que este episodio haya sido de su entero agrado. Si disfrutó del contenido, por favor considere compartirlo con aquellas personas que usted conozca y que crea que podrían encontrarlo interesante. Me despido, pero por ahora, porque si así lo desea, nos vamos a encontrar nuevamente en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.